Ya, en este video vamos a resolver una función de transferencia de un sistema de primer orden. En este caso vamos a trabajar con opanes. Los opanes normalmente se usan en amplificadores operacionales. Los amplificadores operacionales en la actualidad son muy importantes porque están en todos los electrónicos, dispositivos electrónicos avanzados. Un amplificador puede aumentar cualquier tipo de señal, ya sea corriente o voltaje en alterna o continua. En la actualidad existen bastantes tipos de amplificadores operacionales, ya sea derivativo, integrador, sumador, inversor, bastantes. En este caso vamos a ver un tipo de retardo. Vamos a usar el OPAN en retardo. Por ejemplo, tenemos un OPAN, vamos a dejar el circuito, una resistencia, vendría acá esta tierra y vendría esta acá otra resistencia y acá un capacitor, ya sería R1, R2 y el capacitor. Y acá le vamos a mostrar un voltaje de entrada y por ende vamos a tener un voltaje de salida. Ya, para resolver este tipo de op-amp tenemos que tener en cuenta dos cosas. Por ejemplo, acá le vamos a poner voltaje de A y voltaje de B. En este caso, voltaje de A va a ser igual a voltaje de B. Pero como en este caso el voltaje de A va a ser igual a cero, esa es una primera condición que tenemos que tener en cuenta. Ahora, la segunda condición va a ser que tenemos una intensidad I1. La intensidad vendría por acá, pero no podría entrar al OPAN, debido que el OPAN tiene una alta resistencia interna que no dejaría que el paso de la corriente. Por ende, la corriente vendría por acá y se dividiría en estos puntos. Tendríamos I2 y acá I3. Ya, bueno, esas son las dos consideraciones que tenemos que tener en cuenta. Ahora vamos a la solución. Ya, ahora haciendo suma de intensidades sería igual a I1 va a ser igual a I2 más I3. Y ahora hallando cada una de las intensidades sería I1 va a ser igual a voltaje de entrada menos voltaje B entre R1. Hallando I2 va a ser igual a I2 sería, acá tenemos un voltaje de O y este también voltaje de O. Este sería voltaje de B y este también sería voltaje de B. Ya, ahora tenemos, sería voltaje de B menos voltaje de salida entre su resistencia, que sería R2. Ahora, hallando intensidad 3 sería igual a el capacitor por la derivada del voltaje de B menos su voltaje de salida. Todo esto dividido entre diferencial de tiempo. Y ahora reemplazando en la ecuación 1 tendríamos que voltaje de entrada menos voltaje de B entre R1 va a ser igual a voltaje de B menos su voltaje de salida entre R2 más el condensador por la derivada de voltaje de B menos voltaje de salida entre diferencial de tiempo. Ya como habíamos dicho, voltaje de A es igual a cero, por ende, voltaje de B es igual a cero. En este caso se irían voltaje de B, voltaje de B y voltaje de B. Nos quedaría de la siguiente manera. Voltaje de entrada entre R1 va a ser igual a menos el voltaje de salida entre R2 más el capacitor menos este menos también saldría, disculpen, este menos saldría y te quedaría B voltaje de entrada entre D de T. Ahora vamos a aplicarle la
transformada formada de Laplace. ¿Ok? Aplicando el transformado de Laplace acá sería V voltaje de entrada en función de S entre R1 va a ser igual a menos el voltaje de salida en función de S entre R2 menos el condensador por S y voltaje de salida S. Ya, ahora vamos a resolver esto. Ya, ok, vamos a resolver esto. Nos quedaría, resolviendo esto, nos quedaría B de I en función de S entre R1 va a ser igual a menos B de S menos R2 CS voltaje entre S, todo esto entre R2. Ya, sería B de I de S va a ser igual a entre R1. Vamos a sacar un voltaje de S, el voltaje de salida en S. Nos quedaría menos acá sería R2CS más 1 entre R2. Ok, ahora vamos acá. Ya nos quedaría esto. Ahora sería. Nos quedaría. Ya tenemos el voltaje. Ya nos quedaría esta. Ahora tendríamos que hallar su voltaje de salida entre el voltaje de entrada. Sería igual a menos R2 entre R1. 1 entre R2 un capacitor S más 1. Esto sería nuestra función de transferencia. Función de transferencia del circuito en primer orden.